principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche de la Pascua, en comunión con toda la Iglesia, nos reunimos para iniciar la celebración de los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz merezcamos un día tener parte en la resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos ramos, los ramos también de todos los que nos sintonizan en sus hogares. Y a cuantos acompañamos jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor, concédenos reunirnos contigo en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente y encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Desatadlos y traedlos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de una acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba detrás y delante gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta proclamación del Evangelio damos así inicio a nuestra Semana Mayor. Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Esperanza que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria,
en nuestro suelo, que de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Reinarás, dichoso era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Hermanos, que la gracia del Padre, la comunión con el Hijo y el Espíritu Santo permanezca con ustedes. Con tu espíritu. Hemos iniciado ya esta celebración del Domingo de Ramos, en el que nos han bendecido los ramos allá en nuestras casas. Allá en nuestras casas. Ahora pedimos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Que el Domingo de Ramos no se hace el acto penitencial, porque el acto penitencial es la primera parte de la ceremonia que ya hemos realizado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio, y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaron de mí, hacen visajes meneando la cabeza. Acudí al Señor, que me ponga a salvo, que me libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorralaran una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, ¿pueden contar mis huesos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se repartieron mis ropas, echaron a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te dejas lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linajes de Jacob, glorifíquelo, tomando linajes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todos y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y en todas las lenguas proclamen: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó en la mesa con los 12 discípulos, y cuando estaban comiendo les dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle. No seré yo, Señor. Pero él les respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido.
Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó. ¿No seré yo, Rabí? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Cuando estaban comiendo, tomó Jesús pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y repartiéndoselo a los discípulos, dijo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la dio diciendo. Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús. Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro tomó la palabra y le dijo. Aunque todos te fallen, yo jamás fallaré. Jesús le contestó. Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro insistió. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y otro tanto decían los demás discípulos. Entonces se fue Jesús con los discípulos a un lugar en el campo que se llama Getsemaní y les dijo. Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo. Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco se postró e hizo esta oración. Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro. ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Y por segunda vez se retiró a orar y decía. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y al volver otra vez los encontró durmiendo, pues se caían de sueño. Y dejándolos se retiró a orar todavía por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo. Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. El hombre a quien yo bese, ese es, agárrenlo. Y acercándose enseguida a Jesús, le dijo. Buenas noches, Rabí. Y lo besó. Jesús le respondió. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, se abalanzaron sobre Jesús y lo pusieron preso. Uno de los que estaba con Jesús echó mano de su espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo. Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Luego le dijo Jesús a la gente. ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo solo. Los que pusieron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Pedro lo seguía desde lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los sirvientes para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, no lo encontraron. Finalmente se presentaron dos que dijeron: Este hombre afirmó: soy capaz de destruir el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó: ¿Nada respondes? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: En nombre del Dios vivo te exijo que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se desgarró las vestiduras, diciendo: Blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahí está. Ustedes mismos acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la pena de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y le dieron golpes, y los otros le pegaron con varas mientras le decían: Mesías, si eres profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una sirvienta y le dijo: Tú también andabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Y al salir él hacia la puerta, lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí: Andaba con Jesús de Nazaret. Pero él volvió a negarlo y aún juró, diciendo: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: Claro que tú también eres de esa gente, pues tu manera de hablar te traiciona. Entonces empezó a jurar y a renegar. Ni siquiera conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes que cantar el gallo lo negaría 3 veces, y salió de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, reunidos todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron la decisión de condenarlo a muerte. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: Cometí un pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le respondieron: ¿Qué nos interesa a nosotros? Eso es cosa tuya. Judas tiró las monedas de plata en el santuario, salió de allí, fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron la plata y dijeron: No podemos echar esta plata en el arca de las ofrendas, pues es dinero pagado por la muerte de un hombre. Tomaron pues la decisión de comprar con ella el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Por eso a ese campo le dieron el nombre de campo de sangre que tiene hasta el día de hoy. Se cumplió entonces lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías. Recogieron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas pagaron el campo del alfarero, según me lo había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él dijo: Tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando, él nada respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso, el que la gente quisiera. Tenían preso entonces a un hombre famoso llamado Judas Jesús Barrabás. Pilato reunió a la gente y les preguntó: ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que le llaman el Mesías? Él sabía que se lo habían entregado por envidia.
Cuando Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a avisar. Deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. El gobernador le respondió. ¿A cuál de los dos quieres que deje libre? Ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron. Que lo crucifiquen. Él les preguntó. ¿Y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza. Que lo crucifiquen. Viendo Pilato que eso de nada servía y que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo. Yo no soy culpable de la muerte de este hombre, allá verán ustedes. Todo el pueblo respondió. Nosotros y nuestros hijos no nos hacemos responsables de su muerte. Entonces les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí toda la tropa. Y después de desvestirlo, le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él, le hicieron la burla y le decían. ¡Viva el Rey de los Judíos! Y después de escupirlo, tomaron la caña y se pusieron a pegarle en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron para beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomárselo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte y se sentaron allí para hacer guardia. Sobre la cabeza de Jesús pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían. ¿No ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y bájate de la cruz. También los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos decían en son de burla. A otros salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, que los libre ahora si tanto los quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De igual manera lo injuriaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó con voz potente. Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraron allí al oírlo dijeron. Este está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vino ácido, y poniéndola en la punta de una caña, quería darle de beber. Pero los otros le dijeron. Espera a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús lanzó de nuevo un grito fuerte y exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. De pie. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salidos de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces y los que estaban con él haciendo guardia a Jesús,
Al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro, un sepulcro nuevo que había mandado a cavar en la roca. Después hizo rodar una enorme piedra y a la entrada del sepulcro y se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, ya terminada la preparación para el sábado, se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos con Pilato y le dijeron: Señor gobernador, hemos acordado que aquel embustero dijo, estando todavía vivo, que a los 3 días resucitaría. Ordena pues que aseguren bien la tumba hasta el 3er día. No vaya a ser que vengan los discípulos de ese hombre, se roben el cuerpo y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Así el último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: Ahí tienen la guardia, vayan, aseguren la tumba como saben. Ellos fueron y aseguraron bien la tumba, poniendo un sello sobre la piedra y dejando unos soldados de guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de acomodarse. La liturgia de este domingo tiene 2 tradiciones que la conforman. Una, la tradición de Jerusalén, a la que hace referencia el evangelio que al comienzo se proclamó y en la que se bendijeron los ramos. Allí el pueblo, de una manera alegre, de una manera gozosa, de una manera celebrativa, muestran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un pueblo que ponía sus mismos trajes, sus capas, también ponía ramas, en fin, para darle la bienvenida al Rey, al Salvador, al Mesías. Será el mismo pueblo que luego pedirá a las autoridades religiosas y políticas de aquel momento que crucifiquen a Jesús. Es la contradicción de un pueblo que hoy se sigue reflejando en medio de nosotros. Nos alegramos y nos entusiasmamos cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas nos van saliendo a flor de piel, cuando los resultados resultan ser, perdónenme la redundancia, lo mejor. Pero cuando aparecen situaciones difíciles, como esta que estamos viviendo en una particularidad de la historia misma, entonces acudimos a Dios, buscamos a Dios, pero lo hacemos
más por el miedo, por el susto. ¿Y el miedo y el susto a qué? A perder la vida en este mundo, porque no es otra cosa. No nos da miedo por otra cosa, ni siquiera porque nos hemos o no nos hemos preparado para el acontecimiento de la Pascua de nuestra existencia. No, tenemos miedo a perder la vida aquí. Y eso resulta ser preocupante. Acabamos de escuchar ahora la liturgia de la palabra, y en la liturgia de la palabra aparece el texto del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua de discípulo. ¿Qué implica esto? Que es capaz de anunciar y de denunciar, que es capaz de dar una voz de aliento. Y es la tarea que ustedes y yo estamos llamados, no solo en este comienzo de la Semana Mayor, sino en todos los momentos de la vida. Los obispos reunidos en la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida hacen un llamado fuerte a que seamos discípulos, a que aprendamos del Señor. ¿Y cómo dar el mensaje de esperanza si no es viendo, observando, realizando aquello mismo que Jesús realizó por toda la humanidad? Se donó, se entregó por amor. Ahí está el sentido del servicio que Jesús vino a enseñarnos a todos los seres humanos. El mejor servicio es aquel que se hace cuando yo soy capaz de donarme a la otra persona, sin mirar absolutamente nada, sino buscando que la persona se sienta libre, pero además de sentirse libre, se sienta acogido, amado por Dios, pero no solamente acogido y amado por Dios, sino abrazado por el Señor, que le acoge cuando se arrepiente. Esa es la gran voz de esperanza. Y Jesús la dio en el acontecimiento de su pasión. Fue enseñando aún allí en el Monte de los Olivos. Fue enseñando que hay que orar para mantenerse firme en la confianza en Dios. Fue enseñando que hay que mantenerse en vela, es decir, estar atentos. No podemos quedarnos tranquilos y dormidos en la silla de nuestra casa esperando que todo pase sin yo hacer nada, porque termina siendo una irresponsabilidad. Y Jesús le dice a los discípulos: aprendan a velar, velen. Ya la misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos dice, estén atentos, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Eso implica tener siempre los sentidos, la fe, el corazón atento, abierto. Solo así se aprende a servir. El resto será difícil. Pero es un servicio que además lleva a la humanidad a comprender la grandeza de aquel que se ha crucificado sin merecerlo. El propio Judas lo reconoce.
he entregado a un hombre inocente. He vendido y hoy también entregamos y vendemos a tantos inocentes como lo hizo Judas. Hoy también en medio de nosotros que seguimos a Cristo, vendemos a ese mismo Cristo al que seguimos, en el hermano, en el necesitado. No puede ser posible que tras situaciones duras y calamitosas de la vida, uno se aproveche de esas situaciones para sacar partido. El que tenga oídos, que oiga. El servicio al hermano implica que yo comprenda realmente quién es el otro, qué hay en el otro. Y ese comprender qué hay en el otro implica que yo haga una reflexión profunda, una oración intensa, una relación íntima de comunión con Dios para reconocer en el hermano la presencia del mismo Dios. Ese es el servicio que Jesús nos viene a enseñar a ustedes y a mí en este Domingo de Ramos. Que en la casa seamos servidores los unos de los otros. Que en la casa no nos sintamos más grandes unos de los otros. Que en la casa nosotros reconozcamos en el sobrino, en el hijo, en la hija, en el esposo, la esposa, en la abuela, en el abuelo, reconozcamos la presencia de Jesús. Y reconociendo esa presencia de Jesús, entonces glorifiquemos al Padre, poniendo en práctica las enseñanzas mismas del Maestro. Que las ramas que batimos, que el arbolito que hemos bendecido, sea signo de vida, como la vida que Jesús vino a traer. Al momento mismo de su muerte, la vida germinó, la vida salió. Y es interesante cómo el texto de San Mateo nos termina diciendo que de los sepulcros salieron los cuerpos, muchos resucitados. Y al resucitarlo se le aparecieron a muchas personas, como esa señal de que más allá de la muerte está la vida en Dios nuestro Señor. Por eso, no tengamos miedo a una pandemia como esta, pero pongamos de nuestra parte para no hacer daño a otro. Quedémonos en casa. Pensemos en el otro para que pueda tener vida, no solo en este mundo, sino vida en abundancia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si alcanzar la vida eterna se llega por nuestra fe, profesemos públicamente esa fe, esos principios en los cuales creemos y que se constituyen en la norma, en la carta de navegación para seguir a Jesús siendo discípulos y alcanzar la salvación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. Decimos todos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que se esmeren por construir un pueblo en equidad y en justicia, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo, confió su espíritu a las manos del Padre, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los hombres que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incontrastable de la gloria divina, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que justificados por la sangre de Jesús y reconciliados con Dios por su muerte, seamos salvados por Él de las pasiones del mundo, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todas las víctimas del coronavirus, para que el Señor los tenga gozando de su gloria y a sus familias les ayude a mantenerse firmes en la fe. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los médicos, enfermeras y demás personal que está ayudando continuamente en los hospitales y en las clínicas, atendiendo a los enfermos de la pandemia, para que el Señor les mantenga firmes en la respuesta a la vocación a la que Él les ha llamado, y para que los enfermos se dejen atender con amor, con docilidad. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todas las personas de nuestra comunidad de la parroquia de Todos los Santos, y por todos los que nos ven en distintos lugares de Colombia y el mundo, para que el inicio de esta Semana Mayor sea un encuentro más personal con el Señor y sea una reflexión profunda sobre el sentido del servicio que Jesús nos enseña. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que el mundo obtuviera la redención en la muerte de tu Hijo, concede a los que recordamos la pasión obtener los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, nuestra juventud, este día
que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan te ofrecemos, pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio vivo y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo, santo, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos, particularmente con nuestro obispo Francisco Antonio Nieto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos encontramos reunidos alrededor de los medios de comunicación y aquí en el templo, y cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo. La de su esposo, el glorioso patriarca San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de manera especial nuestra hermana Alicia Torres Mora, al cumplir 2 años de fallecida, porque le estamos ofreciendo también esta Eucaristía. Y quienes nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. El Cordero de Dios, aquí está la gloria pecado del mundo, ten piedad, Señor. Recibe el Cordero de Dios. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar de esta cena. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su pasión, muerte y resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos su presencia allí en la casa. Seguramente aprovecharán las técnicas que ustedes conocen para conectar su celular al televisor, o para conectar su tablet al televisor, o seguramente el computador a la televisión. Se reúnen en la sala, comparten. Les invito ahora a que hagamos las oraciones de bendición de los objetos de piedad, de las medallas de San Benito. Bendice, Señor, el agua que nos recuerda ante todo nuestro bautismo. Haz que quienes hagan uso de ella, bien sea que la consuman o se aspergen, sean preservados de todo mal y peligro y de la influencia del maligno. Bendice, Señor, los cirios que nos recuerdan que tú eres la luz del mundo que disipa las tinieblas, ilumina las familias y los hogares con tu presencia. Bendice, Señor, las medallas y los crucifijos de San Benito de Nurcia. Va de retro, Satana, nunquam suam ivana, sumala colivas ipse venena vivas, cruzacra sin mi lux, no draco sin mi dux. Bendice, Señor, las medallas, rosarios, escapularios, novenas, libros, crucifijos, cuadros, imágenes y demás objetos de piedad que nos recuerdan ante todo tu gran amor, la intercesión de la Santísima Virgen María y nuestros amigos los santos. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de los hermanos aquí presentes y quienes nos sintonizan a esta hora del día. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares, su trabajo, el estudio de los niños y de los jóvenes. Concédeles a todos la paz, la salud y el bienestar. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Les recordamos la Eucaristía mañana a las 7:30 de la mañana en el Facebook Live y a las 9 de la mañana en el YouTube. Igualmente, desde mañana tendremos un pequeño programa de media hora a las 3 de la tarde. Así que les invitamos a que lo sintonicen también. Se estrenará en el YouTube y por supuesto en el Facebook Live. Y en la noche, la juventud de la diócesis de Engativá tiene una programación prevista que se va a realizar también a través de los medios de comunicación. Nosotros haremos la retransmisión a través de radio y a través de las plataformas. El día jueves tendremos la ceremonia a las 3 de la tarde. La pueden ustedes observar a través de los medios que ya hemos anunciado. También en la página web de Oreb Radio Colombia, www.orebradiocolombia.org. Ahí encuentran tanto noticias, están encontrando la Eucaristía o las celebraciones que transmitimos. La última celebración siempre aparecerá ahí. Y también estamos colgando los subsidios, es decir, las orientaciones para cada día, cómo celebrar la Semana Santa en familia, cómo reunirse ustedes quizá ya alrededor del almuerzo o de la cena, y con esa guía ustedes pueden seguirla, ya sea que la bajen, que la impriman o que la vean, la puedan leer a través de las pantallas
de sus celulares o de sus tablets. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la protección de María Santísima, podemos ir en paz. De gracias a Dios.